el Señor les bendiga. Dios les bendiga a todos en gran manera. Estoy muy contento, muy gozoso, muy alegre de poder compartir por este medio con cada uno de ustedes. Iban ya varias semanas que no podía compartir con ustedes por este medio. Han estado predicando los líderes de la iglesia y para mí sería una gran satisfacción que te pudieras quedar con nosotros hasta el final. Queremos orar por la familia, queremos orar por todo lo relacionado a nuestra vida. Y para mí es una bendición que puedas estar con nosotros hasta el final. Así que quiero orar al Señor, darle gracias por este tiempo, darle gracias por la vida, darle gracias por todo lo que quizás pueda estar pasando difícil. La palabra del Señor nos dice que le demos gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad del Padre en Cristo Jesús, así que le damos gracias a Dios por todo. Padre, te damos las gracias, Señor, gracias por este día, gracias por tus cuidados, Señor, gracias porque verdaderamente tú estás en control de todas las cosas, Señor, y nuestra vida te pertenece a ti, Señor, y sabemos que tú estás en control de todas las cosas, Padre amado. Tú nunca pierdes el control lo perdemos nosotros los seres humanos, pero tú nunca has perdido el control. Gracias por esta oportunidad de poder compartir con cada uno de mis hermanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en estos días pensando en una palabra que ha cautivado mi mente y mi corazón, que se utiliza mucho en los tiempos de hoy. La verdad es que se utiliza mucho en los tiempos de hoy. Estamos acostumbrados a escucharla. Esta palabra llamada influencia. No se asombre si por ahí escucha algún perro o motora. Verdaderamente eso es lo que ha traído la pandemia. Pero quiero que, verdad, te puedas conectar y puedas estar en sintonía con nosotros. Esta palabra influencia para mí es una palabra de suma importancia en los tiempos de hoy, porque según, ¿verdad?, su significado, influencia, quiere decir cuando alguien causa un efecto o una consecuencia en la vida de otra persona. Hoy en día se pronuncia mucho en las redes sociales lo que es un influencer. Vemos que hacen hasta fiestas cuando llegan a tantos seguidores, 1000 seguidores, 10.000, 20.000, 1.000.000 de seguidores. Vemos muchos influencers en las redes sociales. Y esto es cuando este tipo de personas causa un efecto en la vida de alguien. Por eso es que tiene seguidores. Tiene una consecuencia en la vida de otra persona. Por eso es que tiene ese nombre. Hoy en día hay muchos influencers con miles de seguidores y quizás ustedes sabrán mucho más que yo de eso. Pero cuando miramos nuestra vida también, pueden haber cosas en nuestra vida que tienen mucha influencia. Pueden haber muchas cosas en nuestra vida que puedan tener mucha influencia. Quizás puede haber una amistad que tenga mucha influencia en ti. ¿En qué sentido? En que verdaderamente te habla y te saca del lugar donde estás. Hay influencias buenas y hay influencias negativas. Una comida también puede ser una influencia. Cuando algo te llama tanto la atención, quizás ves un anuncio y eso influencia en tu vida a tal punto que yo necesito probar eso, eso se ve bien, yo necesito ir a probar, porque verdaderamente se ve fascinante. Un deporte, hay mucha gente que están horas y horas en la televisión, porque ese deporte causa una influencia en la vida de dicha persona. Cabe destacar que no solo tiene que ser algo fuera de nuestro entorno,
podemos ser influenciados por nuestra propia mente. ¿Qué quiere decir? Nuestra propia mente tiene dominio sobre nuestra propia vida. Muchos pueden ser influenciados por lo monetario. Quizás dejan cualquier cosa, dejan su familia, dejan sus responsabilidades en la iglesia con tal de ir a buscar algo monetario. Y si sigo mencionando, la verdad es que no termino. La verdad es que no termino. Pueden haber muchas cosas que pueden influenciar en la vida del ser humano. Muchas cosas. Pero cuando llevo esa palabra influencia a la vida del cristianismo, la vida de ese que se hace llamar cristiano. Porque el cristianismo es un grupo de personas que siguen las enseñanzas y la doctrina de Jesús. Y es importante saber algo muy esencial, muy esencial. El hombre al que los cristianos llaman Jesús, esa persona que el ser humano le llama Jesús, estamos hablando del Jesús, el Cristo de la gloria, Jesús de la palabra del Señor, es la persona más excepcional que puede existir. Y no tan solo eso, es una persona influyente, es una persona tan influyente que nunca va a existir alguien tan influyente como Jesús. No va a existir nadie más influyente como Jesús haya existido. Y esto es interesante poderlo conocer. Si para mí Jesús es mi influencia y puedo aplicar todas sus lecciones y todas sus acciones de su vida personal a mi vida va a ser una gran bendición. Y no tan solo que va a ser una bendición, sino que también voy a influenciar en la vida de otros, y mi caminar como cristiano, como hijo de Dios, va a influenciar a tal modo que muchas personas quizás puedan venir a Jesús por causa de que para ti Jesús es tu prioridad, y de que para ti Jesús verdaderamente es una influencia en tu vida. Y eso es interesante poderlo conocer, porque hoy en día hay mucha gente que está mirando nuestra vida y hay mucha sed afuera, y verdaderamente necesitamos caminar, necesitamos ser ejemplos de Jesús para que otros puedan venir a los pies del Señor. Si para mí Jesús es mi influencia y yo aplico esas lecciones y esas enseñanzas del Maestro a mi vida, yo voy a ser muy bendecido y tu familia va a ser muy bendecida. He creído, fielmente he creído por el pasar del tiempo, que si me debo preocupar por algo, y preste atención, si yo me debo de preocupar por algo, es preocuparme por aquellas cosas que le preocupan a Dios. Es decir, por aquellas cosas que verdaderamente le agradan a Dios, de parte mía, de parte de usted. Eso debe ser algo que nos debe no tan solo preocuparnos, sino de ocuparnos porque nuestra vida agrade al Señor en todo el sentido de la palabra. Y oro al Señor que en este día Jesús, y no tan solo en este día, sino todos los días de tu vida, Jesús pueda hacer una influencia en tu vida. Que todo lo que pasó, todo lo que vivió, nada fue una excusa para proseguir a la meta. Nada fue un detente para él no poder seguir hacia adelante. Vivió cosas aún más difíciles de las que has vivido tú, y como quiera siguió hacia adelante, caminó hacia adelante, verdaderamente por causa tuya y por causa mía, que no merecemos una salvación tan grande, pero la influencia de Jesús verdaderamente eras tú, y era hacer la voluntad del Padre, y eso es hermoso poderlo conocer. Y quiero ir a un pasaje de la palabra de Dios que a mí siempre me ha fascinado y me es muy interesante, en el libro de los Hechos, en el primer capítulo.
y quiero compartirlo contigo en este día. Hechos capítulo 1, versículo 3 al 5. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, y está hablando de Jesús, vivo con muchas pruebas indubitables. No había duda de las pruebas de Jesús. Dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Le da una orden el maestro: no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo que oíste de mí. Le está diciendo Jesús. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, mas nosotros, mas tú que me estás escuchando, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y eso es lo hermoso de hacer la voluntad de Dios, y eso es lo hermoso de esperar en el Señor. Porque aquí vemos una orden del Maestro. ¿Cuál fue la orden? Dice en el versículo 4 que les mandó que no se fueran de Jerusalén. No se vayan de Jerusalén, porque es que yo le voy a enviar la promesa del Padre. Y muchas veces el ser humano toma como práctica que Dios le ha prometido algo y no pueden esperar y salen del lugar, o salen de las cosas del Señor, se desvían y no pueden recibir las promesas, porque cada promesa de Dios verdaderamente tiene una condición. Y aquí la condición de que ellos pudieran recibir la promesa, que era el Espíritu Santo de Dios, que tanto nos hace falta, tenían que esperar en Jerusalén. Había una orden de parte de Jesús que reúnanse en Jerusalén. Cristo dio la orden que no se fueran de ahí, pero para que esperasen el derramamiento del Espíritu Santo. ¿No te hace sentido eso? Para ti no es algo importante que Dios dé una orden y puedas esperar a recibir lo que Dios te prometió. ¿Sabes cuántas cosas Dios te ha permitido? Dios te ha prometido, y solamente está buscando de ti que esperes para que puedas recibir esa promesa que Él tiene para ti. Pero para que eso ocurra o acontezca verdaderamente, Jesús debe ser nuestra influencia, no tan solo en los momentos buenos, sino también en los momentos difíciles, en los momentos que verdaderamente todo está en contra nuestra. Verdaderamente que Jesús sea nuestra influencia. Mi oración es que Jesús sea tu influencia todos los días. Todos los días. Y aquí vemos que Cristo dio una orden que fue ejecutada al pie de la letra por estos llamados discípulos, que esperasen el derramamiento del Espíritu Santo. Para esperar, primeramente, hay que creer que lo que Él prometió ha de suceder. Cuando no se sabía, porque verdaderamente Jesús no le dijo, es que ese derramamiento va a ser a la hora tal, en el segundo tal. Él no les dijo fecha ni les dijo hora, les dijo quédense ahí, esperen, porque ahí van a recibir el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Y eso nos debe de llamar la atención en nuestra vida, que cuando Dios te dice quédate ahí, que ahí yo voy a enviar lo prometido a tu vida, y quizás vemos una tardanza o vemos que Dios se demora. La verdad es que dice Eclesiastés que Él lo hizo todo hermoso a su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Mi deseo en este día, según la palabra de Dios, que si Dios nos ha dado una orden, nosotros seamos responsables y la podamos ejecutar, porque cada promesa de Dios tiene un mandato,
tienen una condición y lo único que ellos sabían era que tenían que esperar. Igual pasa con nosotros. Lo único que sabemos de muchas promesas que no las hemos visto cumplir en nuestra vida, lo único que yo puedo saber y puedo reconocer es que tengo que esperar. Pero mientras espero, no puedo cambiar mi rumbo, no puedo cambiar mi dirección. Mi influencia debe ser Jesús todos los días de mi vida. Tu influencia debe ser Jesús todos los días de tu vida. Dice que si esperaban, llegaría lo prometido, el derramamiento del Espíritu Santo. Vale la pena esperar, pero para poder esperar no hay manera de poder esperar si nuestra influencia no es Jesús. No hay manera de poder esperar si Jesús no es nuestra influencia. Luego vemos en el capítulo 2, dice que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, estaban juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos. No dice unos sí y otros no, porque era que de un principio vemos que dice ahí en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 1, que estaban juntos y unánimes. Esta gente estaban en un mismo pensar, esta gente estaban esperando eso prometido y nada le era de distracción. Una de las cosas, cuando hemos recibido una promesa o no hemos recibido, estamos esperando una promesa de Dios, nosotros no podemos perder la concentración. No podemos perder la concentración. Y aquí vemos estos hombres que estaban juntos y estaban unánimes. Amados, esto es precioso poderlo conocer. ¿Qué quiere decir? Que es que estaban en común. Todos los miembros del grupo estaban pensando una misma cosa, estaban en una misma opinión, estaban en un mismo sentimiento. Eso es algo que debe estar en nuestra vida en los días de hoy. Llegó el día del Pentecostés y estaban todos juntos y unánimes. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu les daba que hablasen. Los que están orando hoy o todos los días son los que están en la mejor situación. En la mejor situación para recibir esas bendiciones espirituales que no añaden tristeza a nuestra vida, añaden alegría, añaden gozo, verdaderamente añaden, y el gozo que nos da el Señor no es un gozo de que cuando las cosas están bien vamos a estar gozosos, no. El gozo del Señor es algo que sale de nuestro interior, nos vaya bien o nos vaya mal, hay una alegría en nuestro ser. ¿Por qué? Porque hemos reconocido, hemos sabido que verdaderamente nuestra vida le pertenece al Señor y que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Había una promesa ahí. Y estos hombres, influenciados por Cristo, recibieron lo prometido. ¿Cuántas promesas hay en la palabra de Dios disponible para ti? ¿Cuántas promesas hay para tus hijos, para tu familia, para todo lo relacionado a ti? Pero verdaderamente hace falta que Jesús sea nuestra influencia. Que nada nos mueva de parecer en este tiempo. Que solamente Jesús pueda influenciar nuestra vida de una manera muy especial, así como influenció en la vida de los discípulos que pudieron esperar a que llegase el derramamiento del Espíritu Santo. Y una de las mayores dificultades, amados,
y muchas veces me duele decirlo, una de las mayores dificultades de los creyentes en los días de hoy es que quieren las promesas, pero no aceptan las condiciones, pero no obedecen las condiciones. No hay manera de poder ser bendecido de esa manera, porque cada promesa tiene una condición, y yo hablaba de eso hace unas semanas atrás. Y aquí vemos a un Jesús que le da una orden a los discípulos: ustedes van a recibir el derramamiento del Espíritu Santo, pero hay una condición. ¿Cuál era? Que esperaran y que se quedasen en Jerusalén, y ahí le enviaré el ingrediente que ellos necesitaban para hacer la obra en la tierra, porque ya Jesús había estado 40 días en la tierra, ya él había partido, y le da esa gran orden. Antes de partir, le da esa gran orden a los discípulos. Le dice: quédense ahí, esperen que yo les voy a enviar la promesa del Espíritu Santo de Dios. Y ese ingrediente está disponible para ti y para mí todos los días. ¿Cuál ingrediente? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer la obra que Dios ha demandado sobre cada uno de nosotros. Yo quiero dejarte saber en esta hora que cada uno de nosotros tenemos una obra que hacer en esta tierra. Tú no naciste por pura casualidad, tú naciste porque desde el vientre de tu madre ya Dios había establecido un propósito para tu vida. Y tienes una obra que hacer, y hay muchas vidas que pueden venir a los pies de Jesús por causa tuya. Así que verdaderamente obedece lo que el Señor manda, espera en Él, y vas a ver la promesa de Dios cumplida. Y no hay manera de que esto pueda suceder, y lo he repetido varias veces, si Jesús no es nuestra influencia. ¿Recibieron lo prometido? ¿Sí o no? Lo recibieron, pero fue que esperaron, y esperaron en el lugar que Él le había indicado, que eso es una parte muy fundamental. Muchas veces queremos recibir, pero queremos seguir corriendo, buscando dónde podemos recibir esa promesa, ¿no? Si Dios te dijo, te prometió algo, no tienes que buscar en ningún lado. Dios te lo va a dar en el lugar donde te estableció. Y aquí vemos que Él le estableció a los discípulos que se quedaran en Jerusalén, y ahí iban a recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Lo recibieron porque la influencia que Él tenía sobre ellos lo llevó a creer en Él. Y yo espero que la influencia que tú puedas obtener en Jesús de hoy en adelante te lleve a creer en Él, a esperar en Él para poder recibir lo que Él te ha prometido. Para que puedas recibir lo que Él te ha prometido. Cuando tu influencia es Cristo, amado oyente, vas a ver lo prometido. Y lo podemos ver muy de cerca, luego de ese acontecimiento. Ver el primer discurso del apóstol Pedro. Lo podemos ver muy claramente, y vemos en el versículo, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 17, la palabra relata algo muy interesante, que vemos a Pedro hablando, ministrando su primer mensaje. Dice que en los postreros días, y ahí habla de arrepentimiento, porque es necesario arrepentirse. Y vemos decir en el versículo 17 que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos, ¿cuántos son siervos de Dios? ¿Cuántos son servidores del Dios Altísimo? Dice: y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y eso yo lo creo no tan solo para mí, yo lo creo para tu vida, yo lo creo para tus hijos, yo lo creo para tu familia, yo lo creo para tu esposo, para tu esposa, para eso que tú esperas, yo lo creo para tu vida.
Él no tan solo prometió el Espíritu Santo, Él prometió que se va a llevar a su iglesia. Y no hay mayor promesa que esa. Yo te animo a que comiences a creer. Yo te animo a que de hoy en adelante tu influencia solamente sea Jesús. Solamente sea Él. Y te dejó el mayor ingrediente. Ese es el mejor ingrediente. Además del Espíritu Santo, para mantener comunión con Dios, no hay otro ingrediente que la oración. ¿Qué es la oración? Para estar en comunión con Él. Si tu influencia es Jesús, no te desanimes. No. Por lo que no ha llegado, no te desanimes. Sigues perseverando. Sigue buscando a Dios, no importando la dificultad. Acércate al Señor. Verás cosas tremendas acontecer en tu vida de una manera muy especial. Si tu influencia es Jesús, no te detengas. En su tiempo llegará. Cuando Él es tu influencia, nada te va a detener. Nada te va a desanimar. Nada será una excusa para tu vida. Tus hijos servirán al Señor. Tu familia le pertenece al Señor. Tu esposo o tu esposa le pertenecen a Dios. Yo te animo a creerle a Dios y que sobre todas las cosas Jesús sea tu influencia. Quiero orar en esta hora por ti, tu familia, por tus hijos y por todo lo relacionado a ti, y que esta palabra sea de gran bendición a tu vida. Que Jesús sea tu influencia. Que Jesús sea tu influencia. Padre, te damos las gracias. Gracias por tu palabra, oh Dios. Según vemos, Señor, por medio de tu palabra, la cual tú dices, Dios, que tú no mientes, tú no eres mentiroso, Dios. Padre mío, tú cumples las promesas, y hay más de 1000 promesas, Señor, disponibles para cada uno de tus hijos, la cual, Señor, cada una de ellas, Señor, Padre mío, tienen un mandato para poderla obtener, Señor. Tienen una condición para poderla obtener, Señor. Padre, nosotros vamos a ver esas promesas cumplidas cuando verdaderamente tú eres nuestra influencia, tú lo eres todo en nuestra vida, Dios. Padre, yo creo que cada uno de mis amigos que van a ver este video, mis hermanos, Señor, no tan solo en Puerto Rico, sino en otros países, Señor. Todo aquel que se encuentre enfermo, Dios amado, por causa de que tú eres nuestra influencia, Señor. Tú eres Jehová Rafa, tú eres el Dios que sana. Dice Jeremías, Señor, Padre mío, que aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y nosotros creemos en tu palabra. Dice tu palabra en Isaías que tú enseñarás a nuestros hijos. Nuestros hijos te pertenecen. Nuestra familia es tuya, Señor. Nosotros vamos a hacer nuestra parte, oh Dios, porque sabemos, Señor, que tú vas a hacer tu parte siempre. Tú lo que prometes lo cumples, y nosotros creemos en tu palabra. Y mientras esperamos, Señor, seguimos creyendo en ti, y tú eres nuestra mayor influencia, Señor. Somos influenciados por ti, no tan solo hoy, Señor, sino todos los días hasta que tú vengas, Señor. Gracias por este tiempo, Dios. Padre, y reconocemos que tú vienes pronto, Dios. Tú vienes pronto en busca de una iglesia, y nosotros queremos ser esa iglesia, Padre mío, que será levantada, oh Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos. Glorifícate de una manera muy especial en la vida de cada uno de ellos, y que tu palabra, oh Dios, haya llegado a lo más profundo de su ser, Señor, y haya ocupado cualquier espacio vacío que haya en su corazón. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos las gracias por este tiempo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Les esperamos el viernes a las 7:30 en la iglesia Nuevo Testamento de Morovis. Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda, saca tiempo para buscar a Dios. Si Jesús es tu influencia, te espero el viernes a las 7:30 en nuestra iglesia. Será de gran bendición poderte tener. Dios te bendiga.